La iglesia está en camino. Queridos amigos y amigas, hace pocos días se ha hecho pública los resultados de una investigación realizada en uno de los estados de Estados Unidos que ha determinado que en el transcurso de varias décadas han sido más de 1.000 niños o personas adultas vulnerables que han sufrido el abuso sexual, psicológico o algunas veces incluso abuso de conciencia por parte de sacerdotes o personas consagradas de la Iglesia Católica en ese estado de Estados Unidos de Norteamérica. Una noticia ciertamente muy dolorosa que ha llevado al Papa Francisco a escribir una carta que él mismo la ha titulado Carta al Pueblo de Dios. En esta carta, como el Papa nos dice, se constata una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Heridas profundas en estos supervivientes de esos maltratos, que como dice el Papa, son heridas que nunca prescriben. Y por eso Francisco nos dice así: con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Y cita al entonces cardenal Ratzinger, que en el Vía Crucis del año 2005 dijo: cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él, cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Y en este contexto de los abusos que se van descubriendo en distintas partes del mundo, el Papa nos invita a reaccionar todos como pueblo de Dios. Nos recuerda que la Iglesia no son solamente los obispos, los sacerdotes o los consagrados, sino que somos todos. Y por eso, nos sigue diciendo el Papa, es necesario que cada uno de los bautizados se sienta involucrado en la transformación eclesial que tanto necesitamos. Y lo primero que nos pide el Papa a todos es oración y penitencia. Oración y penitencia para que Dios nos ayude a todos en este proceso de purificación que sin duda alguna se necesita. Ya Jesús lo había anticipado en el Evangelio, cuando habló del reino de Dios como un hombre que en su campo siembra trigo, pero que luego mientras él duerme viene el enemigo y siembra la cizaña. Esta es una parábola que usa Jesús para referirse al reino de los cielos y ciertamente se aplica a la iglesia. En la iglesia es Jesús mismo el que siembra el trigo. Él se ha sembrado como un grano de trigo, ha caído ya muerto. Pero también es cierto que si bien la mayor cantidad de sacerdotes, consagrados y laicos realizan una obra bellísima en la iglesia y cuidan a los niños y transmiten la fe y ayudan a los pobres, también es cierto que el demonio se introduce, siembra la cizaña y este terrible pecado de la corrupción moral del que todos tenemos conocimiento. Pero hay una cosa, queridos amigos y amigas, que nos sostiene en estos momentos de dolor. Ciertamente tenemos que hacer oración, tenemos que hacer penitencia, con una esperanza, que Jesucristo lo ha prometido también en el Evangelio, que si bien el demonio puede hacer muchos estragos, al final las puertas del infierno, el poder del mal nunca prevalecerá sobre la iglesia. Por eso redoblemos nuestros esfuerzos de oración, recemos mucho por todo el pueblo fiel, por los sacerdotes y pongamos también los medios para evitar que este tipo de abusos se siga produciendo. Si alguien conoce algún tipo de abuso o si alguien ha sido víctima de algún tipo de abuso, está en la obligación moral de comunicarlo a las autoridades correspondientes. Yo como arzobispo de Arequipa les digo desde ya estoy abierto para escuchar, para acoger, para acompañar y para tomar las medidas necesarias en caso alguno de ustedes o que ustedes conozcan se haya visto víctima de este tipo de maltratos, sean sexuales, psicológicos o de conciencia. No podemos quedarnos callados porque
aun cuando uno, digamos así, no quiere hablar, tiene que pensar no solo en sus propias heridas, sino también en las heridas que esa persona que le hirió a él puede estar haciendo en los demás. Confiamos en que aquí en Arequipa no tengamos casos de este tipo. Alguno ya es conocido, un sacerdote tenemos ya detenido en la cárcel por una acusación de este tipo. Veremos qué pasa en el proceso judicial, pero esperemos que no tengamos más casos. De todas maneras, que sepan que esto no se debe dar en la iglesia y que también en Arequipa, como nos ha dicho el Papa, debemos tener tolerancia cero. Recemos pues unos por otros para que Jesucristo siga llevando adelante a su iglesia y que este mal no se repita. Muchas gracias. El fin de semana, más de 250 jóvenes centinelas de la primera y la segunda generación se reunieron en la Casa de Retiro Santa Luisa en Chilina para compartir junto a Monseñor Javier del Río Alba esta experiencia de encuentro con Cristo. La misa de clausura fue presidida por el prelado, donde los jóvenes compartieron sus experiencias que vivieron en estas jornadas y cómo Dios los ayuda en los momentos de charlas y oración. Al finalizar la Santa Misa agradeció a los organizadores y a los asistentes. Esta es la primera vez que ambas generaciones comparten juntos una convivencia, quienes estuvieron a cargo del presbítero José Martín Rivero Rivera, junto a la Pastoral Juvenil Arquidiocesana y el Ministerio de Música de la Arquidiócesis, quienes acompañaron a los jóvenes durante estos días amenizando las jornadas con cantos, bailes y dinámicas. El 20 de agosto, Monseñor Javier del Río visitó la capilla San Juan Pablo II de la Asociación Villa Florida del Pueblo Joven Independencia en el distrito de Alto Selva Alegre para celebrar la misa en honor al Divino Niño Jesús, junto a los pobladores del sector y miembros de Cáritas Diocesana de Arequipa. Esa capilla está dentro de un complejo que administrará Cáritas Diocesana y que ya ha puesto en funcionamiento diversos talleres como corte y confección, costura y gastronomía, con el fin de capacitar a los pobladores de este sector en oficios que les permitan mejorar sus ingresos económicos. Dentro de poco también se instalarán algunos otros talleres más. 26 de agosto, misa por el aniversario de Paz Perú, Basílica Catedral de Arequipa, preside Monseñor Javier del Río Alba a las 11 de la mañana, del 25 al 26 de agosto. Retiro para matrimonios, Comunidad Católica Jaday, Casa de Retiro Santa Luisa en Chilina. Informes e inscripciones, teléfono 286477. Del 27 al 29 de agosto, trido en honor a Santa Rosa de Lima, templo del monasterio de Santa Rosa del Cercado, rezo del Santo Rosario a las 6:15 de la tarde, Santa Misa y rezo del triduo a las 7 de la noche. La iglesia está en camino.